No hay tiempo que perder. 100 preguntas de historia, 3 opciones y 7 segundos para pensar. Si necesitas más tiempo, solo pausa el video. No serán todas tan fáciles. ¿Quién es conocido por haber navegado hacia América en 1492? Aunque América ya estaba habitada, Colón es reconocido por su descubrimiento desde una perspectiva europea. ¿Dónde fue enterrado el faraón Tutankamón? Recuerda pausar el video si necesitas más tiempo. Valle de los Reyes. Es conocido por su tumba, casi intacta, cuando fue descubierta en 1922. ¿Qué imperio creó la Gran Muralla China para protegerse de las invasiones? Imperio Qin. La muralla fue construida para protegerse de tribus nómadas. Volvamos a la escuela. ¿Qué científico es famoso por su teoría de la relatividad? Es difícil no acertar. Albert Einstein. Su teoría revolucionó el campo de la física. Vamos con mitología. ¿Quién escribió la epopeya La Odisea? Homero. Es una de las obras más antiguas y fundamentales de la literatura occidental. ¿Sabes durante qué conflicto se libró la batalla de Stalingrado? Las preguntas se irán poniendo cada vez más interesantes. Segunda Guerra Mundial. Fue una de las batallas más grandes y decisivas del conflicto. ¿Qué emperador romano inició la persecución de los cristianos? Nerón. Se le atribuye haber culpado a los cristianos del gran incendio de Roma. ¿Cuál es la antigua ciudad que fue enterrada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo? Pompeya. La ciudad quedó preservada bajo cenizas, ofreciendo una visión única de la vida romana. ¿Qué líder mongol creó el imperio terrestre más grande de la historia? Genghis Khan. Extendió el imperio mongol a través de Asia. ¿Qué reina británica tuvo el reinado más largo del siglo XIX? La reina Victoria. Su era, la época victoriana, fue de gran expansión y cambio para el imperio británico. Vamos con la número 11. ¿Qué navegante portugués fue el primero en circunnavegar la Tierra? Fernando de Magallanes. Aunque murió durante el viaje, su expedición completó la circunnavegación. Vamos con una fácil para ganar confianza. ¿Qué civilización antigua es conocida por sus jeroglíficos y pirámides? Claro que sí, Egipto. Las pirámides son tumbas monumentales y los jeroglíficos su sistema de escritura. ¿Qué emperador romano dividió el imperio en Oriente y Occidente? Diocleciano. Esta división fue crucial para la posterior caída del Imperio Romano de Occidente. A ver si sabes esta. ¿Cuál fue el principal motivo de la Guerra de los 100 años? Conflicto por el trono francés. Como su nombre lo indica, esta guerra enfrentó a Inglaterra y Francia durante más de un siglo. ¿Qué famoso documento, firmado en 1215, limitó los poderes del rey de Inglaterra? La Carta Magna. Es un símbolo temprano de libertades civiles. ¿Quién fue el líder comunista que lideró la Revolución Rusa en 1917? Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, fundó la Rusia soviética, predecesora de la URSS.
¿Qué emperador japonés anunció la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial? Hirohito. Japón se rindió incondicionalmente el 15 de agosto de 1945, influenciada por los devastadores bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué civilización sudamericana construyó la ciudad de Machu Picchu? Los incas. Machu Picchu es una ciudadela en las montañas de los Andes en Perú. Tuve la oportunidad de conocerla y es realmente impresionante. Cambiamos rotundamente de tema. ¿Qué teórico económico escribió El Capital en el siglo XIX? Karl Marx. Podemos afirmar que su obra es la base del marxismo. ¿Cuál fue la principal causa de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V? Fueron varias, pero podemos dar más preponderancia a las invasiones bárbaras. Diversas tribus bárbaras invadieron y desestabilizaron el imperio. Continuemos con la número 21, pero recuerda que tu me gusta y tu suscripción al canal nos ayuda a seguir haciendo contenido. Se vienen varias preguntas que con seguridad sabes la respuesta. Pregunta número 21. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? En breve, verás preguntas que incluso los profesores de historia suelen pasar por alto. Fue George Washington, quien es conocido como el padre de su país. ¿Qué imperio es famoso por su capital, Constantinopla, y su caída en 1453? El Imperio Bizantino. Constantinopla fue un centro crucial de comercio y cultura. ¿Qué reina de Inglaterra fue ejecutada tras 19 años de encierro por orden de su prima, Isabel I? María Estuardo. Era la reina de Escocia y fue vista como una amenaza por Isabel I. Vamos con la número 24. ¿Qué filósofo es conocido por su obra El contrato social? Respuesta correcta. Opción C. Jacques Rousseau. Propuso ideas sobre la libertad y la igualdad en la sociedad. ¿En qué batalla Napoleón Bonaparte fue definitivamente derrotado en 1815? Respuesta correcta. Batalla de Waterloo. Después de esta derrota, Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos años de su vida. ¿Qué antigua civilización se asentó principalmente en lo que hoy es México y es conocida por sus templos piramidales? Los aztecas. Tenochtitlán, su capital, fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo en su época. ¿Qué rey de Inglaterra fue considerado infame por haber tenido 6 esposas, 2 de las cuales fueron ejecutadas? Enrique VIII. Su tumultuosa vida matrimonial llevó a la creación de la Iglesia de Inglaterra, cual fue la principal ruta marítima explorada en el siglo XV para llegar a la India rodeando África. Ruta del Cabo de Buena Esperanza. Fue explorada principalmente por navegantes portugueses como Vasco da Gama. ¿Qué famoso científico es conocido por su principio de que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento? Isaac Newton. Este principio es conocido como la primera ley del movimiento de Newton o ley de la inercia. ¿Qué documento, escrito en 1776, declaró la independencia de las 13 colonias americanas de Gran Bretaña? Declaración de Independencia. Fue un paso fundamental hacia la formación de los Estados Unidos.
¿Qué movimiento artístico del siglo XIX representa la naturaleza y la vida cotidiana con pinceladas visibles y a menudo en exteriores? Impresionismo. Artistas como Monet y Renoir son icónicos de este movimiento. ¿Qué civilización antigua es conocida por su sistema de escritura cuneiforme? Sumeria. Es uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos. ¿Quién fue el líder sudafricano que luchó contra el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica? Nelson Mandela. Estuvo preso durante 27 años, desde 1962 hasta 1990. Luego, fue elegido presidente de Sudáfrica y sirvió en ese cargo desde 1994 hasta 1999. ¿Qué ciudad se considera la cuna del Renacimiento, con artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel? Florencia. Fue un epicentro de arte y cultura durante el Renacimiento. ¿Qué emperatriz rusa modernizó Rusia y expandió su territorio en el siglo XVIII? Catalina la Grande. Es conocida por sus reformas y su influencia en la cultura y política europeas. ¿Qué tratado, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial? El Tratado de Versalles. Hay quienes dicen que fue especialmente duro con Alemania, imponiéndole reparaciones y restricciones territoriales. ¿Qué civilización precolombina se desarrolló en la región de los Andes y es conocida por sus líneas geoglíficas en el desierto? Nazcas. Las líneas de Nazca son geoglifos misteriosos y enormes, trazados en el suelo. ¿Qué filósofo alemán es conocido por su crítica de la religión y su concepto de superhombre? Friedrich Nietzsche. Sus ideas desafiantes y críticas a menudo cuestionaban las normas y valores tradicionales. ¿Durante qué conflicto histórico se produjo la famosa carga de la Brigada Ligera? Guerra de Crimea. Fue una acción militar audaz pero desastrosa para los británicos. ¿Qué reina es conocida como la Reina Virgen y presidió la era dorada de Inglaterra? Isabel I. Bajo su reinado, Inglaterra vio un florecimiento del arte, la cultura y el poder naval. Seguimos con más, pero recuerda dar like y suscribirte. ¿Qué líder indio es famoso por su resistencia no violenta contra el dominio británico? Opción B. Mahatma Gandhi. Fue una figura central en la lucha por la independencia india a través de medios pacíficos. ¿Qué ciudad fue el principal centro de aprendizaje y cultura en el mundo islámico durante la Edad Media? La Casa de la Sabiduría, en Bagdad, fundada en el siglo IX, fue una de las principales bibliotecas y centros de traducción, reuniendo sabiduría de todo el mundo conocido. ¿Qué invento revolucionario permitió la producción masiva de libros y la difusión del conocimiento en el siglo XV? Respuesta C. La imprenta, inventada por Johannes Gutenberg, transformó la distribución del conocimiento. ¿Qué reina de Egipto tuvo una relación tanto con Julio César como con Marco Antonio? La famosa Cleopatra. Fue una figura central en las luchas políticas romanas de su tiempo. ¿Qué movimiento político y social buscaba otorgar a las mujeres derechos igualitarios, incluido el derecho al voto? Sufragismo.
Fue una lucha importante por los derechos de las mujeres en el siglo XIX y principios del XX. Como podemos observar en la foto, fue algo muy resistido por los hombres. Vamos con la número 46. ¿Qué emperador romano legalizó el cristianismo en el imperio? Constantino. Con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo, terminó la persecución de los cristianos. ¿Qué antigua ruta comercial conectaba a China con el Mediterráneo y facilitó el intercambio de bienes y culturas entre Oriente y Occidente? Esta antigua carretera no solo transportaba mercancías como seda y especias, sino también ideas, religiones y conocimientos entre Asia y Europa. ¿Qué líder militar y político francés se declaró a sí mismo emperador de los franceses? Napoleón es conocido no solo por sus conquistas militares, sino también por establecer el Código Napoleónico, que influyó en los sistemas legales de muchos países. ¿Qué civilización mesoamericana floreció en lo que hoy es Guatemala y partes de México, Belice, Honduras y El Salvador? Los mayas. Son conocidos por su avanzada escritura, arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. ¿Qué tratado, firmado en 1648, puso fin a la Guerra de los 30 años en Europa? Paz de Westfalia. Marcó el final de uno de los conflictos más destructivos de Europa y estableció un nuevo orden político. ¿Qué emperador romano es famoso por construir un muro en el norte de Inglaterra para defender el territorio de las tribus bárbaras? El muro de Adriano se extendía desde el Mar de Irlanda hasta el Mar del Norte. ¿Qué científico propuso la teoría de la evolución a través de la selección natural en el siglo XIX? Charles Darwin. Su obra El origen de las especies es fundamental para la biología. ¿Qué rey francés, conocido como el Rey Sol, gobernó durante 72 años y construyó el Palacio de Versalles? Luis XIV. Su reinado es el más largo de cualquier monarca en la historia europea. Ascendió al trono en 1643 y reinó hasta su muerte en 1715, lo que suma un reinado de 72 años y 110 días. ¿Qué filósofo chino es conocido por su influencia en el taoísmo y sus enseñanzas sobre la armonía con la naturaleza? Lao Tzu. Sus escritos, como el Tao Te Ching, han tenido un impacto duradero en la filosofía china. ¿Qué filósofo chino, que vivió en el siglo VI a.C., es conocido por sus enseñanzas sobre la moralidad y la rectitud? Confucio es uno de los filósofos más influyentes de la historia china. ¿Qué ciudad fue la última en caer durante la Reconquista española, marcando el fin del dominio musulmán en la península ibérica en 1492? Granada. Su caída marcó el final de casi 800 años de presencia musulmana en España. ¿Qué revolución comenzó en 1917 y llevó al establecimiento de un régimen comunista? La Revolución Rusa cambió drásticamente el curso de la historia rusa y mundial. ¿Qué emperatriz austríaca, esposa de Francisco José I, es ampliamente conocida por su belleza y su trágico destino? Sisi, Elizabeth de Baviera. Su vida ha sido objeto de muchas películas y obras literarias. ¿Cuál fue la conferencia celebrada en 1944? En la que se establecieron las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? Bretton Woods. El influyente economista John Maynard Keynes
presente en la conferencia, fue el dato de color por aliviar tensiones tocando el piano. ¿Qué civilización antigua cayó a manos de Hernán Cortés en el siglo XVI? Pronto, te haré una pregunta sobre un evento que cambió el mundo de maneras que no imaginas. Los aztecas. Marcó el fin de su dominio y el inicio de la era colonial española en lo que hoy conocemos como México. ¿Qué país fue el último en América Latina en abolir la esclavitud en 1888? Quedan las más interesantes. Brasil abolió la esclavitud con la Ley Áurea, siendo el último país del continente en hacerlo. ¿Qué movimiento religioso del siglo XVI buscó reformar las prácticas y la doctrina de la Iglesia Católica? La Reforma Protestante, iniciada por figuras como Martín Lutero, llevó a la creación de diversas denominaciones cristianas protestantes. ¿Cuál es la religión principal que se originó en la India en el siglo V a.C.? El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, también conocido como Buda. ¿Qué civilización antigua es famosa por su ciudad de Petra, construida en las montañas de lo que ahora es Jordania? Los nabateos. Petra es conocida como la ciudad rosa debido al color de la piedra de la que está tallada. Es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. ¿Qué nación caribeña logró su independencia de Francia tras una revuelta de esclavos en 1804? Haití es la primera nación en América Latina y el Caribe que se liberó del dominio colonial europeo a través de una revuelta liderada por esclavos en 1804. Después de la Guerra de Vietnam, ¿bajo qué tipo de gobierno quedó ese país? Tras la reunificación, Vietnam quedó bajo un único gobierno comunista. ¿Qué emperador chino inició la construcción de la Gran Muralla para proteger contra invasiones nómadas? Aunque diferentes secciones de la Gran Muralla se construyeron durante diferentes dinastías, fue Qin Shi Huang quien comenzó su construcción en una escala masiva. ¿Qué antigua ciudad-estado griega es conocida por su democracia y su contribución a las artes y la filosofía? Atenas es a menudo considerada la cuna de la civilización occidental, debido a sus contribuciones en áreas como la filosofía, el arte y la política. ¿Qué científico polaco es conocido por proponer que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol, desafiando las creencias geocéntricas de su tiempo? La teoría heliocéntrica de Copérnico revolucionó la comprensión del cosmos y sentó las bases para la astronomía moderna. ¿Qué gran edificación fue construida principalmente como un mausoleo para la esposa del emperador, Shah Jahan? El Taj Mahal, en la ciudad de Agra, en la India, es un monumento al amor de Shah Jahan por su esposa Mumtaz Mahal. ¿Qué presidente de Estados Unidos se vio obligado a renunciar a causa del escándalo Watergate? Richard Nixon renunció en 1974 debido al escándalo Watergate, convirtiéndose en el único presidente estadounidense en la historia en renunciar al cargo. ¿Qué grupo religioso del siglo XVII, insatisfecho con la Iglesia anglicana, buscaba una mayor refinación de sus prácticas y rituales? Los puritanos, descontentos con la Iglesia anglicana, eventualmente establecieron colonias en América del Norte en busca de libertad religiosa. ¿Qué imperio del subcontinente indio es conocido por construir el Taj Mahal y expandirse bajo líderes como Akbar y Aurangzeb? El imperio mogol dejó un legado duradero en el subcontinente indio.
Vale aclarar que Imperio Mogol y Mongol a menudo se confunden, pero no son lo mismo. ¿Qué gran viajero del siglo XIII documentó sus viajes a través de Asia en el libro Il Milione? Marco Polo, un mercader veneciano, recorrió Asia y sus experiencias quedaron plasmadas en este libro, también conocido como el Libro de las Maravillas, o simplemente El viaje de Marco Polo. ¿Cuál de estos filósofos escribió La República, donde discute la justicia y la naturaleza de la sociedad ideal? Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia de Atenas y contribuyó de manera significativa al desarrollo del pensamiento filosófico. ¿Qué dinastía coreana, que se estableció en el siglo XVI, es famosa por la introducción del alfabeto Hangul? El Hangul fue introducido en 1443 bajo el reinado del rey Sejong el Grande, de la dinastía Joseon, para facilitar la alfabetización entre los coreanos. ¿Cuál fue el general y prócer latinoamericano que jugó un papel crucial en la independencia de Argentina, Chile y Perú? José de San Martín lideró el célebre cruce de los Andes en 1817, una maniobra táctica que fue vital para liberar a Chile del dominio español y posteriormente avanzar hacia la independencia de Perú. ¿Qué programa de ayuda económica lanzado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial buscaba reconstruir Europa Occidental? El Plan Marshall fue fundamental para la recuperación económica de Europa después de la guerra y para contener la expansión del comunismo. ¿Qué conflicto bélico, que tuvo lugar entre 1950 y 1953, enfrentó a las fuerzas comunistas y no comunistas en una península asiática? La Guerra de Corea terminó con un armisticio en 1953, pero técnicamente las dos Coreas aún están en guerra, ya que nunca se firmó un tratado de paz. ¿Qué política de apertura y reforma fue promovida por el líder soviético Mikhail Gorbachev en la década del 80? Junto con Glasnost, que significa apertura, la perestroika buscaba reformar la economía y la política, pero también aceleró el colapso de la Unión Soviética. Tenemos una pregunta bonus, no te vayas. Déjame en comentarios la respuesta. ¿Qué país regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos como un gesto de amistad en 1886?